Imagina esto. La noche vuelve a caer sobre el pueblo. La casa misteriosa sigue ahí, silenciosa, inmóvil, observándonos desde la colina. Pero esta vez algo cambió, porque ya no estamos mirando solamente las paredes. Ya no preguntamos únicamente de qué está hecha, cómo se sostiene, qué fuerzas actúan dentro de ella. Ahora aparece una pregunta mucho más inquietante, una pregunta que cambia completamente el rumbo de la filosofía. ¿Qué dice esta casa sobre nosotros? Porque quizás el verdadero misterio nunca estuvo solamente dentro de la casa, sino dentro del ser humano que intenta comprenderla. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en la antigua Grecia. Durante siglos, los filósofos observaron el cielo, los elementos, la naturaleza y el universo. Pero un día la mirada cambió de dirección y la filosofía dejó de mirar solamente el cosmos para empezar a mirar al hombre. Grecia había cambiado, las ciudades crecían, Atenas se convertía en el centro político y cultural del mundo griego, y ahora la vida pública era fundamental. Ya no bastaba con entender el movimiento de las estrellas, había que aprender algo todavía mucho más difícil: cómo convivir, cómo gobernar, cómo hablar, cómo decir qué es justo y qué es injusto. Entonces las preguntas cambiaron por completo. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la justicia? ¿Qué significa vivir bien? ¿Qué es el ser humano? Y así nace uno de los momentos más importantes de toda la historia del pensamiento: el giro antropológico. La filosofía deja de centrarse exclusivamente en la naturaleza y comienza a estudiar el ser humano. Imaginemos que dos viajeros llegan al pueblo. Son inteligentes, elegantes, grandes oradores, saben convencer a cualquiera. Ellos son los sofistas. Los sofistas fueron los primeros maestros profesionales de la antigua Grecia. Viajaban de ciudad en ciudad enseñando algo extremadamente valioso: el arte de hablar, porque en una democracia quien domina la palabra, domina el poder. Ellos enseñaron retórica, debate, política, persuasión, y su objeto no era encontrar la verdad absoluta. Su objetivo era convencer. Imaginemos a Protágora observando la casa misteriosa y diciendo tranquilamente: ¿vos querés saber realmente qué es esta casa? Pero esta pregunta no tiene una única respuesta. Para el viajero perdido, esta casa puede ser un refugio. Para el aldeano supersticioso es un terror. Para el arquitecto es una construcción. Para el poeta, un símbolo. Cada persona ve una realidad distinta y entonces pronuncia una de las frases más famosas de toda la filosofía: el hombre es la medida de todas las cosas. Es decir, la verdad depende de quien la mira. Entonces aparece Georgia, sonríe y agrega algo todavía más inquietante: tal vez ni siquiera podamos conocer la verdad, y aunque pudiéramos, quizás jamás podríamos explicársela completamente a otra persona, porque el lenguaje puede ser manipulado. Te puede emocionar, te puede transformar la percepción de las personas. Un gran orador puede convertir una casa abandonada en un templo sagrado o en una amenaza aterradora, solo usando palabras. Y acá aparece algo profundo. Los sofistas nos obligaban a preguntarnos: ¿vemos realmente las cosas como son o como nosotros somos? Porque muchas veces la casa misteriosa no cambia, lo que cambia es nuestra mirada. Pero entonces aparece un hombre completamente distinto. No viaja, no cobra dinero, no presume sabiduría, camina por Atenas hablando con cualquiera, preguntando, escuchando, dudando, porque hasta ahora los filósofos que vimos intentan comprender el universo, preguntan de qué está hecho el mundo, cuál es el origen de todo, ¿existe el cambio? ¿Todo fluye o todo permanece? Ese hombre era Sócrates, y con él la filosofía entra por primera vez en la casa más difícil de explorar, la conciencia humana. Imaginemos a Sócrates llegando frente a nuestra casa misteriosa, pero a diferencia de los demás filósofos, él no comienza observando las paredes, no mide los materiales, no busca el fuego, ni el agua, ni los átomos. En cambio, se da vuelta, nos mira a nosotros y nos pregunta: díganme, ¿por qué esta casa les da miedo? Y nuestra respuesta podría ser: porque es oscura, porque parece peligrosa. Y Sócrates volvería a preguntarnos: ¿y qué es exactamente el miedo? Es ahí donde el silencio tomaría protagonismo, porque ahí empieza el problema. Creíamos entender perfectamente lo que sentíamos, hasta que alguien nos obliga a definirlo, y eso hacía Sócrates.
No daba respuestas rápidas, no enseñaba como un profesor tradicional. Hacía algo mucho más incómodo, te obligaba a pensar. Los sofistas decían, la verdad depende de cada persona. Pero Sócrates no estaba de acuerdo. Él creía que sí existe la verdad. El problema es que vivimos creyendo que ya la conocemos. Por eso su frase más famosa no fue yo sé la verdad, sino exactamente lo contrario, solo sé que no sé nada. Y atención, porque esto no significa ignorancia, significa humildad intelectual, significa darse cuenta de que muchas veces vivimos rodeados de opiniones, esas que jamás hemos cuestionado. Es como entrar en la casa misteriosa creyendo que ya sabemos qué hay dentro, sin haber abierto nunca una puerta. Sócrates entendía algo fundamental. La peor ignorancia no es no saber. La peor ignorancia es creer que ya sabes. Ahora imaginemos, entramos con Sócrates dentro de la casa. Avanzamos por un pasillo oscuro y de repente aparece un espejo. Pero no es un espejo común, es un espejo extraño, incómodo, porque no refleja solamente nuestro rostro, refleja nuestras contradicciones. Eso era el diálogo socrático, un espejo despiadado. Sócrates comenzaba haciendo preguntas simples. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es el bien? ¿Qué es la amistad? Y poco a poco, la persona comenzaba a confundirse. Sus respuestas se contradecían, sus ideas se derrumbaban, y entonces aparecía algo fundamental, la conciencia de ignorancia. A este proceso Sócrates lo llamaba ironía. No ironía como burla, sino como desmontaje, desarmar las falsas certezas, romper la ilusión de ese conocimiento, porque solo cuando alguien reconoce que no sabe puede empezar realmente a buscar. La madre de Sócrates era partera, ayudaba a traer niños al mundo, y Sócrates decía que él hacía exactamente lo mismo, pero con las ideas. Por eso llamó a su método la mayéutica, que significa dar a luz. Pero atención, Sócrates no creía que la verdad viniera desde afuera, creía que estaba dormida dentro de cada persona, y que el diálogo servía para despertarla. Por eso no daba discursos largos, simplemente preguntaba, guiaba, empujaba al pensamiento, como si camináramos juntos por la casa misteriosa, encendiendo pequeñas luces en cada habitación. Y acá aparece una de las ideas más profundas de Sócrates. Para él, lo más importante no era el dinero, ni el poder, ni la fama, ni siquiera el cuerpo. Lo más importante era el alma. Pero no hablaba del alma como algo religioso únicamente, hablaba de nuestra parte más profunda, nuestra conciencia, nuestra capacidad de pensar, nuestra forma de vivir. Por eso, repetía constantemente una frase grabada en el templo de Delfos: conócete a ti mismo. Y eso cambia completamente la filosofía, porque la pregunta ya no es solamente ¿qué es el universo? Ahora la pregunta es ¿quién soy yo? La casa misteriosa deja de ser solamente un edificio, ahora representa nuestra propia mente. Cada habitación se convierte en una pregunta humana. ¿Quién soy? ¿Qué es vivir bien? ¿Por qué hago lo que hago? Sócrates tenía una idea revolucionaria. Decía, si una persona hace el mal, es porque no comprende realmente el bien, porque nadie destruye su propia vida voluntariamente. El problema no es la maldad, el problema es la ignorancia. Es como alguien que se pierde dentro de la casa misteriosa. No se pierde porque quiere destruirse, se pierde porque no sabe dónde está la salida. Por eso para Sócrates, el conocimiento y la virtud estaban unidos. Conocer verdaderamente el bien era comenzar a vivir mejor, pero hacer preguntas tiene un precio, porque Sócrates empezó a incomodar demasiado. Les mostraba a los políticos que no entendían realmente la justicia, les mostraba a los poderosos que confundían opinión con verdad, y sobre todo, les enseñaba a los jóvenes a cuestionar. Y una sociedad puede tolerar muchas cosas, menos alguien que enseña a pensar. Entonces Atenas hizo algo terrible. Lo llevó a juicio. Lo acusaron de corromper a la juventud, de no respetar a los dioses de la ciudad y finalmente lo condenaron a muerte. Imaginemos la escena final. Sócrates está sentado, tranquilo. La copa de veneno está frente a él. Sus discípulos lloran, le ofrecen escapar, huir, salvarse, pero él se niega, porque abandonar sus principios sería destruir aquello que pasó toda su vida intentando construir. Y entonces ocurre algo inmenso. Sócrates convierte su propia muerte en un acto filosófico.
porque demuestra que filosofar no era un juego intelectual, era una forma de vivir y también una forma de morir. Y quizás lo más impresionante es que Sócrates sigue vivo. Cada vez que alguien cuestiona una verdad impuesta, ahí está Sócrates. Cada vez que alguien duda de sus propias certezas, ahí está Sócrates. Cada vez que una persona decide conocerse a sí misma en lugar de vivir dormida, la voz de Sócrates vuelve a escucharse dentro de la casa, porque la filosofía que él inauguró no consiste en acumular datos, consiste en aprender a mirarse, aprender a pensar, aprender a vivir conscientemente. Hoy descubrimos que Sócrates cambió la historia de la filosofía para siempre, porque dejó de mirar solamente el universo para mirar al ser humano. Vimos cómo usaba el diálogo como un espejo, cómo destruía falsas certezas, cómo enseñaba a buscar la verdad dentro de nosotros mismos, y entendiendo algo fundamental, la casa misteriosa también somos nosotros, nuestros pensamientos, nuestros miedos, nuestras contradicciones, y quizás filosofar sea justamente eso, animarse a entrar, abrir puertas, hacer preguntas incómodas y seguir buscando, aunque nunca tengamos todas las respuestas. Soy el profesor José Sommer y te invito a seguir recorriendo conmigo esta casa misteriosa llamada filosofía, porque mientras existan preguntas, seguirá existiendo la filosofía.